Este video se realiza para la materia Gestión de la Información, la cual pertenece a la especialización de la Universidad EAN, Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información en las Empresas, en la cual nos generan 3 preguntas y un caso de ejemplo. Para las preguntas se tiene lo siguiente: ¿cuál es el aporte de los sistemas de información a la estrategia empresarial? ¿Qué relación existe entre los procesos de la empresa y los sistemas de información? ¿Cómo aportan los sistemas de información en la reducción o aumento de los costos de producción o prestación de servicios en una organización? Describo un ejemplo en el cual el sistema de información aporte al desarrollo de una estrategia organizacional. Para dar respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es el aporte de los sistemas de información a la estrategia empresarial? Tenemos que tener presente que los sistemas de información son fundamentales para el desarrollo y la ejecución de la estrategia empresarial. ¿Listo? Toda empresa tiene transacciones, sea cual sea el índole de la empresa, compañía o organización, tiene transacciones y esas transacciones, ¿listo?, generan datos. Esos datos, ¿cierto?, son un insumo que se le proporcionan a la organización, a la empresa, una capacidad de analizar y utilizar los mismos de manera efectiva para la toma de decisiones. Según el capítulo de Loudon, las empresas no solo utilizan los datos de las transacciones para analizar y para poder saber su comportamiento, sino también para generar y anticipar tendencias en el mercado y, dependiendo a esto, poder adaptar todo lo consecuente a sus estrategias empresariales. Un ejemplo muy relevante es el análisis de datos mediante Big Data, el cual las empresas pueden utilizar para poder comprender el comportamiento del consumidor y las condiciones actuales del mercado. ¿Listo? Mediante estos análisis, las organizaciones pueden segmentar de manera más efectiva y redirigir o dirigir sus recursos que más generan valor, ¿cierto?, a esa estrategia o ese foco, ¿cierto?, que les está dando resultado. ¿Vale? También, según Foggini y Magnolini, resaltan que el uso adecuado de las tecnologías de información es esencial para crear ventajas competitivas y sostenibles. Hay que tener presente que un buen sistema de información, ¿cierto?, nos va a poder permitir, un sistema de información orientado a las estrategias organizacionales nos van a permitir poder generar competitividad, generar una distinción en el mercado, ¿cierto? Y como ya lo hemos dicho, nos va a permitir tener una centralización de información en lo posible, que nos va a permitir, ¿cierto?, reaccionar a cambios en el entorno de manera rápida, ¿cierto?, y también poder generar una planeación estratégica informada. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de los datos que hemos analizado y tenemos, podemos llegar, ¿cierto?, con una estrategia clara, visible y muy posiblemente realizable. Entonces, digamos que dentro de la estrategia, ¿cierto?, vamos a buscar siempre el foco de la misión que tiene la organización, el futuro, ¿no?, que es la visión a donde se está apuntando, las metas, ¿cierto?, que es la finalidad, la finalidad de la cual se ha presentado o se ha conformado la organización, ¿listo? El plan de acción o el objetivo inicial, el objetivo, que es lo que nos va a permitir cómo alcanzar esas metas, el plan de acción que nos va a decir cómo vamos a llevar a cabo la realización de ese objetivo, y las medidas, ¿cierto?, e indicadores que nos van a permitir cómo hacer el seguimiento al progreso en tiempo real de la realización de esas metas. Para la segunda pregunta, ¿qué relación existe entre los procesos de la empresa y los sistemas de información? Tenemos que tener presente que los sistemas de información permiten a las empresas optimizar, ¿cierto?, y mapear sus procesos de tal manera que cada parte de la organización pueda estar alineada o tener un foco muy grande en los objetivos estratégicos. ¿Vale? Según Foggini y Magnolini, también subrayan
que los sistemas de información favorecen la colaboración interdepartamental. ¿Qué quiere decir eso? A tener un sistema de información orientado a los objetivos de la empresa. Esto nos va a permitir que las diferentes áreas, los diferentes departamentos que tenga la organización tengan una centralización de conocimiento, tengan, ¿cierto? Una comunicación más asertiva, lo que va a permitir, ¿cierto?, que se reduzca la duplicidad de esfuerzos, es decir, vamos a poder comprender las tareas o los esfuerzos que cada área hace y cómo cada área aporta, ¿cierto?, a ese objetivo de la organización, y esto va a permitir respuestas más ágiles a las demandas del mercado, ¿vale? Y nos va a generar procesos más flexibles, adaptables, ¿cierto? Y todo esto alineándose de una forma clara y puntual a la estrategia general de la organización. Para el tercer punto, ¿cómo aportan los sistemas de información a la reducción o el aumento de los costos de producción o prestación de servicios en una organización? Hay que tener presente que para este punto pueden existir pros y contras de los sistemas de información, pero en sí hay que tener presente que el sistema de información es un conjunto que nos va a permitir maximizar si es bien implementada la acción, ¿cierto?, o generar una carga si no es bien implementada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un papel crucial en la optimización de los costos de producción y la prestación de los servicios si la automatización de estos sistemas, ¿cierto?, generan todo lo respectivo, ¿cierto?, a una reducción en las operaciones manuales, a una minimización de los riesgos humanos y, como lo hemos dicho, a un tema, digamos, de automatización de tareas repetitivas. Digamos que cuando el sistema de información nos genera o lo aplicamos a esos principios base, nuestra reducción de costos pues se va a generar de forma significativa o relevante. Cuando tenemos un sistema de información, este sistema de información no está alineado a los objetivos empresariales o no comprenden lo que implica el sistema de información, pues va a tener un tema, ¿cierto?, o un impacto en su costo inicial que puede ser bastante elevado, y a nivel del costo-beneficio, ese beneficio no se recupera por la falta de la implementación del mismo, ya sea porque no tienen una infraestructura completa o robusta, o si la tienen no generan la capacitación pertinente de sus empleados, o simplemente compraron un software o simplemente generaron un sistema de información que no está alineado al propósito de la empresa. Es decir, compraron algo por moda, por simplemente vamos a ver cómo nos funciona, pero pues no tiene nada que ver. Entonces, para este punto, ¿cierto?, es importante señalar que los costos iniciales son significativos, pero a medida de que el sistema empiece a aportar y empiece a volverse un punto clave en la organización, en su estrategia empresarial organizacional, pues va a empezar a generar ese costo, transformarlo en un beneficio y de esta manera, pues digamos, apoyar a la empresa a cumplir sus ítems y sus objetivos estratégicos o corporativos. Para el cuarto punto, en la cual nos comentan, describe un ejemplo en el que un sistema de información aporta al desarrollo de una estrategia organizacional. Tengo un caso muy particular cuando empecé a trabajar en el mundo de la tecnología. Estábamos en Recaudo Bogotá y Recaudo Bogotá quería consolidarse como una empresa, digámoslo, líder en el tema de transporte masivo, y para ello necesitaban optimizar todo lo que era su proceso de el recaudo de todo lo que son los puntos troncales del Transmilenio, ¿vale? También querían tener información en tiempo real de uso, querían tener información en tiempo real para el tema de tarjetas en lista blanca o lista negra, y para esto un sistema, particularmente digamos un software que es el que se le vendió LG, fue el File Control System. Este lo que hacía era poder centralizar todo lo que ellos decían, y mediante este sistema, ¿vale?, tenía todo lo relacionado para captar, ¿cierto?, las tarjetas nuevas y las tarjetas dadas de baja o robadas, poder tener todo lo concerniente a los pagos que se realizan
ya sea por pago directo o por pagos débito, y tener las estadísticas y la información de la cantidad de usos que se hacen diarios en los torniquetes, o sea, los pagos que se realizan, cuántos pagos se realizan, en qué horarios se realizan, en qué forma se realizan. Digamos que bajo este sistema de información catapultaba a la empresa, ¿cierto?, a tener una información en tiempo real para una toma de decisiones, no solo operativa, sino también gerencial, lo que iba a permitir que ellos pudiesen generar modelos y estrategias, tomas de decisiones para mejorar el servicio, mejorar el tema de las rutas, el desempeño incluso de los torniquetes y las estaciones. Entonces, digamos que este es un caso muy interesante que se llegó a implementar desde cero y que lo puedo referenciar, en el cual generó un gran aporte, porque pues antes se hacían las cosas muy manual y ahora pues la información es muy puntual. Muchas gracias.